Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos comenzado con algunas precisiones sobre la relación jurídica que se estudia en Derecho Civil 1 y cómo es que en la misma muchas veces se da la sucesión de los sujetos que forman parte de la misma, ¿no? Y la sucesión no solo se da por el fallecimiento de uno de los sujetos, ¿no? Nosotros hemos visto que los sujetos pueden cambiarse por otras figuras jurídicas que se van a dar en el campo del derecho de obligaciones o incluso en el campo de los derechos reales. Entonces la sucesión es un concepto amplio que nosotros vamos a ir delimitando y que no siempre tiene como presupuesto, no siempre tiene como causa la muerte. Sin embargo, en el derecho de sucesiones, mortis causa, nosotros estudiamos una especie de sucesión, ¿no? Una de las formas de la sucesión, aquella que surge por el fallecimiento de de una persona, ¿no? De una persona que técnicamente, como hemos visto, tiene el denominativo de causante o también de cuyus. Nosotros vamos a ver la estructura de esa relación jurídica que se da en el derecho de sucesiones y vamos a ver cómo es que está conformada la misma en nuestro siguiente tema. Sin embargo, continuemos desarrollando estos conceptos introductorios, eh, recordando que en nuestra clase de ayer hemos podido ver que hay fundamentos de tipo individualista y de tipo social, ¿no? Los fundamentos de tipo individualista tienen diferentes formas de entender el por qué existe el derecho sucesorio y nosotros hemos visto que varias de estas tesis son aceptables, ¿no? Son aspectos que no terminan siendo descabellados, entonces de esa manera se han ido estudiando estas teorías. Sin embargo, la teoría que mayor prevalencia tiene, la teoría preponderante, va a establecer que el derecho de sucesiones tiene su fundamento en el derecho de propiedad y también en el reconocimiento de facultades a la persona para que su voluntad pueda producir efectos jurídicos después de la muerte. Entonces, estimados estudiantes, hemos ingresado también, hemos terminado revisando las teorías sobre estos aspectos que hemos estudiado y corresponderá el día de hoy ingresar al análisis del concepto de la sucesión. La sucesión, la palabra sucesión etimológicamente deriva del latín sucesio, ¿no? Y esta viene del verbo sucedere, que es la acción y efecto de continuar en una situación. Entonces, la sucesión no es un concepto que está estrictamente reservado para el derecho de sucesiones mortis causa del derecho civil. No, ¿no? Hay también sucesores a título particular. Es decir, hay ciertas personas que van a sustituir en la titularidad a un anterior propietario, por ejemplo, en una relación particular, ¿no? El comprador, por ejemplo, va a suceder mejor dicho, el vendedor, el comprador va a suceder al vendedor en lo que respecta al derecho que tiene sobre el bien que se le ha vendido. ¿No ve? Una persona vende un automóvil, eh, el comprador ingresa en esa situación de propietario nuevo, entonces ahí hay una sucesión. Y ese es el denominado sucesor a título particular. Entonces, por ejemplo, un comprador es un sucesor a título particular porque está sustituyendo al vendedor en una relación jurídica particular. ¿No ve? Entonces, hay causantes a título particular que pueden darse, o sea, que podemos evidenciar en relaciones jurídicas concretas. Pero nosotros vamos a delimitar esto, ¿no? Entonces la sucesión es la continuación de alguien o de algo en lugar de otra persona o de otra cosa. Veamos un poco más de este concepto. Genéricamente, entonces, implica una serie de acontecimientos que se siguen en el tiempo, uno después de otro. Jurídicamente,
Se puede distinguir una acepción amplia y una acepción restringida. En el sentido amplio, es todo cambio de sujeto en una relación jurídica. Lo que habíamos dicho hace un instante, el comprador sucede al vendedor en la propiedad de la cosa vendida. Entonces nosotros evidenciamos que hay sucesores a título particular. Y esto es muy importante comprenderlo también en derechos reales, por ejemplo, ¿no? En derechos reales, cuando uno estudia la figura de la posesión, se puede evidenciar que el causaviente a título particular, es decir, el comprador, por ejemplo, puede continuar la posesión de su causante a efectos de la usucapión, ¿no? Entonces, esos son aspectos que hemos estudiado en nosotros en Derecho Civil 2. Entonces, ahí también hay sucesión. En sentido restringido, la sucesión debe ser entendida como la transmisión de todos los bienes y derechos del difunto, así como sus obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces, en el sentido restringido, nosotros ya nos referimos a la apertura de la sucesión que se va a dar con el fallecimiento de la persona, ¿no? Con el fallecimiento natural o con la declaración de fallecimiento presunto, con la declaración de muerte presunta que ustedes han estudiado en el derecho civil de personas, ¿no? Es ahí donde nosotros estudiamos el principio y el fin de la personalidad. Nosotros vemos que la personalidad comienza con el nacimiento, ¿no? Con el nacimiento. Sin embargo, se reconocen ciertos derechos al concebido y también al que está por concebirse, al concepturus. Nosotros analizamos también en Derecho Civil Personas el fin de la personalidad. Y cuando nosotros revisábamos Derecho Civil Personas, veíamos que el fin de la personalidad tiene efectos jurídicos como la extinción de algunos derechos, ¿no? Entre ellos los derechos de la personalidad, por ejemplo, el derecho al nombre se extingue con la misma persona, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Sin embargo, se generan también ciertos efectos jurídicos y entre ellos el efecto jurídico, al menos que más conocido es y que más lo estudiamos, es el de la sucesión, ¿no? Por causa de muerte. Es la apertura de la sucesión. Entonces, se generan derechos a favor de los herederos y también de los legatarios. Vamos a ver cuál es la diferencia en un momento más. La palabra sucesiones, estimados estudiantes, según Carlos Morales Guillén, se usa como la de más amplio significado y más propia para denotar el hecho general de la transmisión de derechos y obligaciones que implica la muerte de una persona. Como institución jurídica, implica un modo de adquirir el dominio, por cuya virtud se transmite la herencia de una persona, sea según disposiciones de última voluntad o sea mediante la voluntad presunta del que no pudo testar. Estimados estudiantes, como ustedes pueden evidenciar, estamos recordando algunos aspectos que nosotros ya hemos llevado. ¿Por qué? Porque en derecho civil bienes nosotros hemos visto que hay modos originarios y modos derivativos de adquirir la propiedad. Entre los modos originarios nosotros encontramos a la usucapión, la accesión, la ocupación. Y por otro lado, entre los modos derivativos nosotros encontramos los contratos, la posesión de buena fe y también encontramos la sucesión por causa de muerte, ¿no? Porque el derecho deriva de alguien más, deriva del de cuyos, que ha dejado un patrimonio que estaba ligado a su persona, a sus herederos, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que tomar muy en cuenta las teorías del patrimonio, estas teorías que nosotros hemos estudiado, la teoría patrimonio-personalidad y la teoría patrimonio-afectación o teoría objetiva, y poner mayor énfasis en la teoría patrimonio-personalidad, ¿no? La teoría patrimonio-personalidad, que es bien explicada por Aubry y Rao, nos dice que el patrimonio es único, ¿no? Es único, es un constructo del entendimiento humano, de la inteligencia humana. Nos dice además que el patrimonio, que toda persona tiene patrimonio, ¿no? Que toda persona
tiene un patrimonio. Entonces hay ahí una explicación que nosotros también la vamos a retomar en esta materia y vamos a ver que el patrimonio, que la teoría del patrimonio justifica que los herederos puedan llegar posteriormente a tener estos derechos. Estimados estudiantes, es de suma importancia manifestar también que hay detractores de esta teoría, ¿no? Pues algunos manifestarán, no hay un patrimonio único, porque al final también los herederos tienen sus alícuotas partes. Entonces, hay detractores, sin embargo, la teoría patrimonio-personalidad sigue siendo la más fuerte y es la influencia principal de nuestro Código Civil Boliviano de 1976. Entonces, no podemos desconocerla, ¿no? No podemos desconocerla. Ya que hemos visto entonces el concepto de sucesión, hemos visto cuáles son algunos aspectos relacionados a la misma, hemos visto que es un modo de adquirir la propiedad, hemos visto que la sucesión de manera genérica se refiere a cualquier cambio en el titular de un derecho, no solo por causa de muerte. Veamos algunas diferencias ya de la sucesión en un sentido restringido con la herencia, ¿no? Suelen tomarse los términos de sucesión y herencia como sinónimos. Sin embargo, guardan una relación de género y especie. La sucesión mortis causa, entonces, si lo tuviéramos que explicar en términos simples, es el cambio del titular en las relaciones jurídicas. Es el cambio del titular del patrimonio de la persona que ha fallecido. De la persona que ha fallecido. Es en un sentido restringido. Según manifiesta Messineo, la herencia es una subespecie de la sucesión. Es decir, que se puede suceder de dos formas, estimados estudiantes. Se puede suceder en primer lugar como heredero y en segundo lugar se puede suceder como legatario. Entonces, esta diferencia es fundamental y a partir del día de hoy nosotros la vamos a tomar muy en cuenta en el avance de la asignatura. Así que a tomar muy en cuenta esto. El heredero va a ser el sucesor a título universal. Ya hemos dicho que el sucesor es el que sustituye a alguien más, ¿no? Entonces, fallece el padre, entonces en su lugar entran los hijos, ¿no? En su lugar entrarán los hijos. O, no vamos a hablar ya de los sucesores que pueden darse en relaciones jurídicas intervivos. Así que hablemos concretamente ya de nuestro tema de estudio, ¿no? Pero hay ciertas situaciones en que la persona fallecida, mediante una última disposición de voluntad, ha dispuesto a favor de personas en particular la sucesión de algunos bienes específicos. Entonces, cuando la persona sucede a título universal, es decir, cuando la persona sucede en todas las relaciones jurídicas, es denominada heredera, es denominado heredero. Y aquí toma sentido todo lo que ustedes han estudiado. Seguro cuando ustedes revisan derecho propietario verán pues que los hijos continúan con esa situación de sujetos pasivos, ¿no? De las deudas tributarias. Entonces, ¿y eso por qué? Porque ellos asumen todos los derechos y todas las obligaciones del causante. Entonces, el heredero es el que recibe todo el patrimonio. ¿Ya? El heredero es el sucesor a título universal. Recibe esa universalidad jurídica que es el patrimonio. Recibe no solo los bienes, no solo los autos, no solo las cuentas bancarias, sino también ciertas deudas que no tienen carácter personalísimo, ¿no? Hay ciertas deudas que tienen carácter personalísimo, por ejemplo, la asistencia familiar, ¿no? Si, por ejemplo, el fallecido daba asistencia familiar, no tiene sentido que el heredero también siga pagando esa asistencia familiar. Entonces, los herederos van a suceder en la totalidad de las relaciones jurídicas, ¿no? Excepto aquellas que sean personalísimas y que se extingan con la muerte.
entra entonces indistintamente, nos dice, en la universalidad de los bienes hereditarios o patrimonio hereditario. Ese es el heredero. Sin embargo, hay también la posibilidad de que una persona pueda recibir un legado, ¿ya? Un legado. Ustedes probablemente en las películas, probablemente de oídas, probablemente en su lectura de los textos de derecho civil a los que han podido, de los que han podido revisar, han debido ver que una de las formas mediante las cuales se transmite el patrimonio es el testamento, ¿no? No siempre hay testamento. Cuando no hay testamento es la ley y al final los herederos ingresan por imperio de la ley y reciben todo el patrimonio. Pero hay ciertas regulaciones. Ahí el ordenamiento jurídico permite a las personas realizar disposiciones patrimoniales para que tengan efectos después de su muerte, ¿no? Entonces, permite que las personas elaboren un testamento, siempre y cuando cumpla con las formalidades de ley, y que dispongan a favor de determinadas personas la transmisión de determinados bienes, ¿no? Supongamos que fallece una persona que aprecia mucho a algún amigo, entonces, si bien su amigo no es su familiar que va a recibir obligatoriamente parte del patrimonio sucesorio, la ley que, permite que una parte sea de libre disposición, ¿ya? Hay una parte en todo el patrimonio que es de libre disposición del decujus, del fallecido, del causante. La ley le permite disponer sobre una porción y nosotros vamos a estudiarlo eso en temas posteriores, ¿no? Entonces, esa parte de libre disposición puede disponerse a favor de cualquier persona, ¿no? No es necesario que sea familiar. Puede hacérselo a favor de una fundación, puede hacérselo a favor de un amigo, puede hacérselo incluso a favor de una persona desconocida, ¿no? Para el entorno familiar. Hay esa posibilidad, pero con limitaciones, que vamos a estudiarlas con posterioridad. Y cuando el decujus dispone mediante testamento entregar, o bueno, que se transmita un bien específico a favor de alguien, entonces ese alguien se denomina legatario. ¿Ya? Entonces el legatario es aquel que recibe un legado y el legado es una parte, es un bien o un conjunto de bienes específicos que forman parte del patrimonio que se transfieren mediante el testamento. ¿Ver? Entonces ya estábamos de a poco comprendiendo un poco más de los conceptos de la asignatura. Sucede entonces en un derecho real que tenga por objeto bienes determinados o relaciones determinadas, ¿no? Puede ser que alguien fallezca y diga, bueno, voy a dejar este crédito a favor de mi hijo, no de mi hijo, a ver, de este amigo o de esta fundación para que puedan ellos cobrarlo, ¿no? Entonces, o puedo dejar esta casa o este auto, entonces hay esa posibilidad. Entonces nosotros hemos visto que no es lo mismo sucesión y herencia, ¿no? Sucesión es el género y herencia es una de las formas. El heredero es el que recibe a título universal. Sin embargo, la palabra herencia también puede utilizarse para referirse al patrimonio sucesorio, es decir, el patrimonio que va a recibir, que van a recibir los herederos forzosos, ¿no? Todo ese caudal, todos esos bienes, todas esas obligaciones. Ya vamos a ir aclarando de a poco, un poco más, de a poco estos conceptos. Revisemos ahora cuáles son algunos de los elementos de la sucesión que nos explican, ¿no? El derecho comparado al menos. Y entre estos elementos, por causa de muerte, nosotros podemos encontrar al menos los siguientes, que también terminan siendo, también podemos encontrarlos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En principio habrá un sujeto que es el causante o el decujus, a quien se encontraba relacionada la titularidad patrimonial. Él tenía un patrimonio, ¿no? Como dice la teoría patrimonio personalidad.
todas las personas tienen un patrimonio, ¿no? No hay persona que no tenga patrimonio. Entonces, todos estamos ligados a un patrimonio, ¿no? Por más que sea un patrimonio lleno de deudas, igual tenemos un patrimonio. Incluso cuando se revisa estos temas del patrimonio, nosotros podemos evidenciar que ha habido incluso hasta un debate sobre si los mendigos podrían llegar a tener patrimonio o no, y efectivamente ellos tienen patrimonio, ¿no? Entonces, como todos tenemos patrimonio, el causante se encontraba relacionado a un patrimonio, fallece y en consecuencia, en el momento de su fallecimiento hay un patrimonio que se transmite a los herederos forzosos o puede ser también a legatarios. Vamos a ver, vamos a ir analizando esas reglas. También podemos encontrar una causa, ¿no? ¿Por qué surge la sucesión? ¿Por qué surge la sucesión? Como ya habíamos manifestado, esto va a surgir por la muerte real o presunta. La muerte es el hecho jurídico que provoca la transmisión patrimonial. De ahí deriva ese carácter mortis causa de esta clase de sucesión. Tiene que haber un efecto y el efecto es que se produce la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia o legado. La ley organiza cómo se produce esta transmisión. La ley es la que va a establecernos entonces cuáles son los límites, en qué proporciones, de qué manera se va a transmitir, se va a transferir estos derechos que forman parte del acervo hereditario. Encontramos también a los herederos, que son las personas llamadas a suceder al causante. También hay una fuente de la vocación. Nosotros vamos a ir analizando que hay una cronología de la sucesión, ¿ya? En primer lugar, hay una apertura de la sucesión. Vamos a ver que posteriormente a la apertura de la sucesión se da la vocación, que es el llamado a los herederos. Después se va a dar un momento que es la delación, que es el momento en que los mismos pueden aceptar o pueden rechazar la herencia. Y finalmente se va a dar la adquisición de la sucesión. Esto lo vamos a ir viendo con calma, ¿no? Pero ya adelantamos entonces esto. Y esa vocación, es decir, ese llamamiento, ese llamado, puede surgir por dos motivos. Puede surgir o por testamento o puede surgir por la ley, dando origen a la sucesión testamentaria o también a la sucesión ab intestato. ¿Cuál es el objeto? El objeto de la sucesión es la herencia, que comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se van a extinguir con el fallecimiento. Esto configura una universalidad jurídica excluyendo derechos que se extinguen por la muerte del causante. Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer cuáles son esos derechos que se extinguen y cuáles no. Entonces, eso se estudia, ¿no? En derecho civil personas. Sin embargo, acá también vamos a hacer referencia a algunos aspectos del patrimonio sucesorio. Ya hemos visto qué es la sucesión, ¿no ven? Ya hemos visto qué es la sucesión, hemos visto algunos de sus elementos, hemos analizado el concepto, pero nos falta analizar el concepto de derecho sucesorio. La sucesión es ese fenómeno por el cual una persona sustituye a otra en una relación jurídica o en la titularidad del patrimonio. Pero el derecho sucesorio es otra cosa, ¿no? El derecho sucesorio va a referirse a todas esas regulaciones del derecho que van a tener por objeto determinar los alcances de la sucesión. Entonces, la rama, bueno, el derecho sucesorio es una rama del derecho civil que está definida como un conjunto de normas de orden público que se encarga de regular la transmisión patrimonial de derechos y obligaciones o relaciones jurídicas transmisibles de una persona fallecida denominada causante a favor de una o varias personas que le sobreviven, que tienen el denominativo de causa habientes o sucesores, según se trate de una sucesión legal, testamentaria o mixta.
Entonces, estimados estudiantes, el derecho de sucesiones se va a referir a las normas que regulan esta transmisión patrimonial. ¿No ve? No es lo mismo la sucesión que el derecho sucesorio. El derecho sucesorio tiene ciertas tendencias, ¿no? En lo teórico, estudia la dialéctica natural de los sistemas de transmisión patrimonial por causa de fallecimiento, con base en la jurisprudencia y corrientes doctrinales, realizando un análisis jurídico, científico e histórico, ¿no? Entonces, estudia estos sistemas que nosotros hemos estudiado el día de ayer, esto que hemos estudiado el día de hoy, no es más que la referencia de corrientes doctrinales, no es más que un análisis jurídico. Vamos a analizar también un poco de los aspectos históricos del derecho sucesorio y también, evidentemente, hay un objeto de conocimiento que son esas normas del derecho sucesorio que le dan ese carácter de cientificidad a nuestra área de estudio. En lo práctico, el derecho sucesorio regula las transmisiones patrimoniales y otros derechos que quedan en vacancia por la muerte de su titular o por sus negocios jurídicos intervivos con efectos mortis causa. Entonces tenemos dos tendencias, ¿no? Dos formas en las que se presenta el derecho sucesorio. Teóricamente, estudiando todos estos aspectos históricos, científicos y análisis jurídico que vamos realizando, pero también en lo práctico vemos cómo es que se regula y cómo es que se aplica esa transmisión patrimonial. ¿Cuáles son las características del derecho sucesorio? Estas son ciertas características generales que van a determinar, ¿no?, la regla del derecho sucesorio. ¿Cuáles son las reglas del derecho sucesorio? Sin embargo, ustedes saben que en el derecho siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, esto es generalmente lo que se aplica en en las regulaciones del derecho sucesorio. En primer lugar, una de las características del derecho sucesorio es la universalidad. Como nosotros hemos estudiado en Derecho Civil Bienes, el patrimonio es único, es uno solo en la vida de las personas. Cuando fallece la persona, el heredero recibe el acervo hereditario en su totalidad, inclusive en el caso de varios herederos. Entonces, estimados estudiantes, esto nos enseña que el heredero no tiene la facultad de decir, bueno, yo recibo esta casa y este auto, pero me olvido de las deudas. Esto es imposible, ¿no ve? A menos que haga una aceptación con beneficio de inventario que vamos a estudiar, o a menos que pueda renunciar a la herencia, a menos que decida, mejor dicho, renunciar a la herencia. Entonces, es importante este aspecto, al menos en la sucesión legal. Esto no se aplica, obviamente, en la sucesión, mejor dicho, testamentaria, ¿no? Porque en la sucesión testamentaria se dan ciertos legados. Entonces, se entrega un bien específico y eso no va a implicar que el legatario asuma todas las deudas, ¿no? En segundo lugar, tenemos como característica la indiscriminabilidad. Los herederos concurren en igualdad de condiciones y derechos, atendiendo al grado de proximidad. No interesa el origen de la familia. Este es un aspecto que todavía hoy en día en nuestra cultura no se llega a entender, ¿no? Algunos consideran, por ejemplo, que los hijos extramatrimoniales no deberían tener el mismo derecho. Sin embargo, esto no es posible. Desde nuestra constitución política del Estado, la familia se rige bajo un principio de igualdad. Entonces, los hijos tienen igual derecho, por lo tanto, ingresan a la relación sucesoria en igualdad de condiciones, ¿no? No es que el hijo extramatrimonial tenga que tener menos, no, para nada. Este es un aspecto que debemos tomar muy en cuenta. De igual manera en la sucesión de los ascendientes, ¿no? Los ascendientes recibirán en partes iguales. Entonces, no olvidemos estos principios que rigen la materia. Tenemos además el principio de indivisibilidad, debido a que los derechos y obligaciones del difunto se transmiten en su universalidad. No van a permitir
la elección solamente de un elemento activo, ¿no? O de varios elementos que forman parte del activo del patrimonio. Ya hemos dicho eso hace un instante. La indivisibilidad al menos se da durante la transmisión del patrimonio, ¿no? Durante la transmisión del patrimonio. Después, claro, los herederos podrán pedir la división y partición o en su caso la venta judicial cuando se trate de un bien indivisible. Nótese acá, estimados estudiantes, la relación con el derecho civil bienes, ¿no ve? Nuevamente, ¿se acuerdan? Nosotros estudiábamos bienes divisibles, bienes indivisibles y decíamos, los bienes divisibles son aquellos que física o jurídicamente admiten su cómoda división, ¿no? Entonces, miren que es trascendente haber estudiado esto y haber comprendido estas clasificaciones que cuando uno las estudia al principio dice, ¿para qué? ¿No? O sea, ya digamos, no es para que clasifiquemos en el mundo y veamos las cosas y digamos, ah, esto es divisible o esto es indivisible. No, ¿no? La finalidad de estudiar esto es para aplicar también todos estos conceptos en nuestra linda rama del derecho, que es el derecho civil. Y bueno, para aplicar el derecho civil a la vida real. Finalmente tenemos el principio de equitatividad. Los llamados a suceder adquieren derechos y obligaciones de su causante en forma equitativa y porciones iguales, de modo que no haya ventaja para uno. Esto entonces va de la mano del principio de indiscriminabilidad, ¿no? No se puede discriminar a nadie por su origen familiar. Y en segundo lugar, cuando ingresan a la sucesión hereditaria personas del mismo grado de consanguinidad, entonces va a haber equitatividad. Reciben en partes iguales. Y eso lo vamos a ir estudiando cuando veamos la legítima y cuando veamos la sucesión legal y cuáles son sus reglas. Analicemos algunos aspectos más y veamos los caracteres de la sucesión mortis causa que nos va a, que determina Villafuerte, ¿no? Que es este autor que se ha recomendado para seguir también la materia, ¿no? Nos dice que entre los caracteres de la sucesión mortis causa encontramos los siguientes que están previstos por nuestro Código Civil. En primer lugar, la sucesión surge por la muerte. La muerte es la causante de la transmisión patrimonial a los herederos o legatarios y este aspecto lo podemos encontrar en el artículo 1000 del Código Civil. Constituye un modo derivado de adquirir la propiedad, lo que ya habíamos dicho. No es un modo originario. Los herederos o legatarios adquieren derechos y obligaciones de otra persona que ha sido titular de ellos hasta su fallecimiento. Entonces, como hay esa transmisión, como había antes un titular, es un modo derivado o derivativo de adquirir la propiedad. Y esto podemos evidenciarlo de la lectura del artículo 1007 del Código Civil. En principio es una sucesión en la persona, ya que hay una confusión de los patrimonios, ¿no? Antes de la división y de identificar algunas partes del patrimonio sucesorio, la sucesión mortis causa transmite la totalidad del patrimonio, ¿no? Que está ligado a la persona. Entonces se confunden, dicen, ¿no? Los patrimonios del decujus y del heredero. Fallece el decujus y todos los activos y todos los pasivos que formaban parte de su patrimonio se confunden con los de su heredero. ¿Qué significa? Que las deudas que tenía el decujus también se convierten en deudas del heredero, ¿no? A menos, claro, que exista otra forma, bueno, al menos que el momento de la delación, el heredero decida aceptar bajo el beneficio de inventario, lo cual permite que se separen los patrimonios o, bueno, simplemente renuncia a la herencia, ¿no? Entonces así su patrimonio no se verá afectado. Puede ser a título universal y a título particular, lo que ya hemos revisado. Puede implicar la transmisión de todas, de la totalidad de las relaciones jurídicas o también de una alícuota parte del patrimonio, ¿no? Del causante, o también puede comprender uno o más bienes determinados. Así, entonces, estas características podemos evidenciarlas en los artículos 1030 del Código Civil y 1113, parágrafo 2 de la misma norma sustantiva.
Entonces, de lo estudiado y relacionado a lo que hemos revisado, la sucesión mortis causa puede clasificarse de la siguiente forma, al menos en las clasificaciones más elementales. En razón de su género, la sucesión mortis causa puede ser a título universal o a título particular. Cuando es a título universal, ya lo hemos dicho, comprende todas las relaciones jurídicas, todo el patrimonio o una parte proporcional del todo, ¿no? Todos los herederos son dueños de todo el patrimonio. Eso es un aspecto que se toma en cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay 3 hijos que suceden al padre que ha fallecido, los hijos no pueden ese rato decir, ah, bueno, el auto es mío, la casa es tuya, la cuenta bancaria es tuya, esta deuda es tuya. No, no, no. En ese momento hay una relación, hay una, ¿cómo diríamos? Hay copropiedad sobre los bienes. Desde ese instante, ellos, los herederos, estimados estudiantes, eh, todos van a ser dueños de todo, ¿no? Y van a estar obligados a todas las obligaciones. Hasta el momento en que se realice la división y partición, ¿no? La sucesión puede ser también, en razón de su género, a título particular. Se produce sobre un solo bien, un derecho específico determinado o determinable. A esta persona se le denomina legatario. Por su especie, la sucesión puede ser legal, que surge por el mandato de la ley, se permite la transmisión del difunto a sus sucesores, o también puede ser voluntaria, puede surgir de la voluntad mediante el testamento, ¿no? El titular dispone como manifestación de última voluntad la suerte futura de sus bienes a su muerte. Puede ser mediante el testamento o excepcionalmente, vamos a ver que esta suerte puede establecerse mediante un contrato. Hay sucesores contractuales, pero excepcionalmente y en situaciones específicamente establecidas en nuestro Código Civil, que las vamos a estudiar en el siguiente tema. ¿Ya? Veamos un poco de los antecedentes históricos, ya para ir concluyendo nuestra clase del día de hoy. La historia del derecho sucesorio es sumamente amplia, y tiene sus antecedentes más remotos en el Código de Hammurabi, ¿no? La sucesión ya se da mediante la institución de herederos testamentarios y sin testamento, el 2000 antes de Cristo. Entonces ya hay ya encontramos esa figura. Sin embargo, las regulaciones del derecho sucesorio toman trascendencia durante el derecho romano. El derecho romano ha desarrollado el derecho sucesorio al punto de que hoy en día incluso las clasificaciones testamentarias, o sea, los tipos de testamento, nosotros, bueno, seguimos con varias de ellas, ¿no? Se han cambiado las formalidades, pero las formas, o sea, los tipos de testamentos, las clases de testamentos, todavía hoy en día siguen vigentes, han trascendido hasta el día de hoy. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Sin embargo, respecto a la legítima, respecto a la sucesión legal, esto ha ido sufriendo ciertos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en el derecho romano, al morir el pater familias, era el hijo primogénito quien ingresaba a ocupar su lugar. La sucesión era legal en un primer momento, durante el derecho quiritario. Como se puede ver acá, todavía no había este principio, pues, de indiscriminabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que ser el primogénito el que entraba en lugar del causante. El 450 antes de Cristo se dicta la famosa ley de las 12 tablas en las que se legisló la sucesión testamentaria por la cual el pater familias tenía la potestad y el deber moral de nombrar a su heredero, quien le va a sustituir en la jefatura de la familia. Es importante, estimados estudiantes, considerar que el heredero sustituía, tenía esto una matiz más personal inclusive, ¿no? Porque el heredero sustituía
en el estatus familiar, es decir, eh, en la familia, pasaba a ser cabeza de familia, pasaba a ser representante en las decisiones políticas que se vayan a tomar y también pasaba a ser quien administraba el patrimonio, ¿no? Entonces, no es lo mismo que el día de hoy. El día de hoy hay una, como diríamos, prevalencia de lo patrimonial cuando se da la sucesión mortis causa. No tanto, sí hay ciertas disposiciones extrapatrimoniales que pueden darse, pero no tanto como en el derecho romano, ¿no? Porque efectivamente en el derecho romano había una sustitución, como les digo. Hoy en día es difícil, por ejemplo, que una persona pueda decir, bueno, a partir de hoy mi hijo Juanito va a ser el jefe de la familia, ¿no? No, creo que no funciona así. Eh, pero sí se puede establecer algunas disposiciones mediante testamento, ¿no? Diferentes, claro está, y siempre y cuando estén reconocidas por el derecho, por nuestra norma jurídica. El pretor también podía otorgar posesión de los bienes a los herederos. En la etapa del derecho pretoriano, el corpus juris civilis se crea, va a crear una reserva en favor de los herederos forzosos. Justiniano establece que descendientes adquieren la igualdad jurídica para suceder con los cónyuges. Entonces, ya vemos algunos avances, ¿no? Ingresa el cónyuge a la sucesión hereditaria y además se establece que la persona que fallece no puede disponer de la totalidad de su bien. Hay una parte que se reserva a favor de los familiares. Esto que hoy en día nosotros conocemos como la legítima y que es de orden público, al punto que no se puede vulnerar ese derecho de los sucesores y, bueno, tendrá consecuencias de invalidar esos actos. Nuestro derecho sucesorio tiene influencia en el Código Civil Italiano de 1942 en lo que respecta al derecho sucesorio. El Código Civil Santa Cruz, por otro lado, tenía influencia del Código Civil francés de 1804, que no contenía un tratamiento sistemático y didáctico, ¿no? Entonces nos corresponderá estudiar bajo aquella influencia el derecho sucesorio. Ya para ir terminando, nos queda muy poco para terminar esta temática. Hablemos de las fuentes del derecho sucesorio. ¿De dónde surge el derecho sucesorio? ¿Cuál es la vertiente de la cual va a emanar el derecho sucesorio? Entre las fuentes directas del derecho de sucesiones se encuentran las siguientes. En primer lugar, la voluntad. El titular del patrimonio puede disponer de sus bienes de forma libre, por actos jurídicos realizados, inter vivos o por causa de muerte mediante la voluntad expresada en el testamento, o el derecho sucesorio puede surgir de la ley, ¿no? Porque no siempre las personas tienen una disposición testamentaria. Cuando no hay una disposición testamentaria o cuando el testamento es contrario a la normativa jurídica, la ley es la que va a disponer la forma bajo la cual se va a realizar esa transmisión patrimonial. La ley determina las reglas sobre las formas de sucesión, los grados de parentesco y demás normas que permitan la transmisión patrimonial por causa de muerte. Tiene la virtud de suplir la voluntad presunta del titular. Entre los fundamentos jurídicos de la sucesión, y esto ya consolidando lo que hemos estudiado en nuestra primera clase, nosotros vamos a encontrar la propiedad, como habíamos dicho, y la facultad potestativa de disposición. Según el pensamiento imperante, entonces, los fundamentos del derecho sucesorio son la transmisión o adquisición del patrimonio. La sucesión hereditaria se basa en la transmisión de bienes patrimoniales de una persona a otra, sea por causa de muerte o por actos intervivos con la finalidad que los bienes no se queden a favor del Estado. La facultad potestativa de disposición es otro de los fundamentos. La ley faculta al titular al ejercicio potestativo para que pueda disponer de sus bienes, derechos, acciones y obligaciones mediante testamento u otro acto para que no se extingan las relaciones jurídicas con su muerte. Pero no se olviden que esto tiene un límite. El testador no puede disponer de todo su patrimonio. Hay un límite, ¿no? Hay un límite establecido por la legítima.
Y para finalizar nuestra clase del día de hoy, veamos cuáles son los sistemas del derecho sucesorio, ¿no? Cuáles son los sistemas que rigen hoy en día en los ordenamientos jurídicos. ¿Y cuál ha sido la influencia, no? Tenemos los sistemas clásicos, en primer lugar. El sistema romano era eminentemente personalista o subjetivo. El sucesor continúa a la persona del fallecido, ¿no? Sustituye, como habíamos visto hace un instante al revisar algunos aspectos históricos de manera muy simple. Se transmitía entonces la soberanía doméstica de la familia y la representación en el ámbito religioso, ¿no ve? Como podemos ver, había una sustitución de la persona efectivamente en el derecho romano. Pero el derecho germánico ya toma más, en el derecho germánico toma mayor importancia el patrimonio. Entonces es objetivo. La historia en términos simples, estimados estudiantes, nos cuenta que los romanos han generado una construcción jurídica sumamente, sumamente majestuosa, ¿no? Sumamente grande. Entonces, el derecho romano es uno de los productos más, más interesantes y más rescatables de la humanidad. Pero posteriormente los romanos son invadidos, ¿no? Por los godos, visigodos, por los germanos. Entonces, es ahí donde hay una fusión, una fusión de culturas que determinan modificaciones en el derecho. Y los germanos, bueno, el sistema germánico tiene como, bueno, hace prevalecer al patrimonio, ¿ya? Se reconocía al heredero consanguíneo, efectivamente, pero las deudas no forman parte de la herencia. Es decir, ¿a qué vamos con esto? Se transmite el patrimonio después de que las deudas del difunto sean cumplidas, ¿no? El patrimonio primero pagaba las deudas, digámoslo así, con el patrimonio se pagaban las deudas y después se da la sucesión, es decir, la transmisión de ese derecho sucesorio. Hoy en día, el derecho sucesorio tiene, digámoslo así, bueno, se rige bajo un sistema mixto, ¿no? Se produce tanto en la persona como en los bienes patrimoniales. Hay una fusión de sistemas, aunque algunos autores manifiestan que no se involucra la personalidad del difunto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que hay una aceptación de herencia en la cual se sustituye todo el patrimonio, ¿no? Cuando se acepta de manera pura y simple. Pero también puede aceptarse con beneficio de inventario. Entonces, en ese caso, se puede dividir los patrimonios, se paga a los acreedores del difunto y después recién uno recibe el saldo, ¿no? De los bienes. Entonces, ahí hay un sistema mixto porque podemos optar por una o por otra de esas opciones. Hasta acá entonces hemos podido avanzar un poco más sobre esta temática introductoria del derecho de sucesiones y ya tenemos claridad sobre algunos conceptos básicos, pero que son elementales para comprender las clases siguientes. Les agradezco a todos ustedes por su atención. Hasta aquí nuestra grabación de la clase del día de hoy. Muchas gracias.